Bienvenidos a KJB Bible Stories. Mi nombre es Mabel. Estamos en Isaías 10, parte D. Vamos a empezar con una palabra de oración para continuar. Querido Padre Santo, venimos hacia ti en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por tu misericordia que nos tienes a cada día. Pedimos, Señor, tu ayuda y tu bendición para poder entender y discernir estas palabras que vamos a estudiar. Que nos des el entendimiento para poder apreciar y recibir la bendición que está en tu palabra, de escucharla, de obedecerla y de compartirlo a nuestro prójimo. Bendice, Señor, este estudio, danos la libertad. Donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Perdona, oh Dios, nuestros pecados y bendice en este tiempo de estudio. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Perfecto. Isaías 10:18 dice: y la gloria de su bosque de su jardín. En la Biblia en español dice jardín fructuoso, ¿ok? Porque así dice la Biblia, así dice la KJV Bible. Y este canal se llama KJV, que significa KJV, Bible Stories. Y la razón por qué es el título, el nombre del canal, es porque esa es la versión de Biblia que a mí me gusta mejor usar. Claro que leo diferentes versiones, incluyendo la Reina Valera, Sagradas Escrituras, muchas más, pero esa es mi preferida porque siento que no le quitan, aunque sí hay muchos errores ortográficos y a veces no te dan la palabra no es correcta de acuerdo al lenguaje original, pero es mi versión favorita, King James Version, ¿ok? Entonces en la Biblia en español dice jardín fructuoso, pero en inglés, en la palabra original simplemente es un jardín. Y obviamente, si está hablando de la gloria, también es que ese jardín, ese bosque están fructuosos, están haciendo su fruto, ¿verdad? El bosque hace sus semillas y el jardín sus frutos y sus semillas también. Ok, entonces dice que la gloria de su bosque y de su jardín consumirá. Eso está hablando de qué? De destrucción. Alma y cuerpo, y serán como un abanderado que desmaya. Si Dios mata, nos mata el alma y el cuerpo. ¿Ok? Si el enemigo nos mata, solamente mata el cuerpo. Si Dios mata el alma, significa que no vas a ser resucitado en su segunda venida. ¿Ok? So los mata completamente, básicamente. Y hay mucho más que decir de eso. La palabra jardín es Carmel, que es la palabra en hebreo, y que ves aquí dice jardín fértil. Pero la palabra solo es jardín. Pero la KJV dice lo demás. Este párrafo lo agarré en la internet, se llama usefulbible.com. Habla de Jonah, cómo Nínive creció, ¿verdad? Y después hizo una ciudad malvada. Dice aquí: entonces los edificios de Nínive se extendieron por una vasta área. Jonás se refiere a una distancia que tardó 3 días en caminar. Este parece ser la distancia para caminar alrededor del borde de Nínive, quizás 60 millas o 100 kilómetros. Esta área incluía los campos y jardines que proporcionaban alimentos para los habitantes de Nínive, así como los edificios. Entonces la Biblia habla la gloria de su bosque, la gloria del bosque de Nínive y su jardín. ¿Qué hay en el bosque? Hay madera, ¿verdad? Para construir. ¿Qué hay en el jardín? Hay comida para alimentarte. Entonces, si Dios le quita su bosque y su jardín, se van a morir. Está dirigiendo eso. Por eso dice que la consumirá. Si nos quitan los jardines, nos morimos de hambre. ¿Ok? Bueno, yo no tengo jardín. Planeamos tener un jardín, pero entienden el punto. Entonces, no hay ningún versículo que habla exactamente de la gloria de su bosque y de sus jardines, ¿verdad?
Y cuando decimos la palabra jardín, no es que tenían cada quien un pedacito de tierra, era un jardín grande, ¿ok? Para todos. Y ahí vemos qué grande, ¿verdad? Ahora en la exposición de Gil, sobre todo la Biblia, dice, y consumirá la gloria de su bosque. El ejército sirio se compara a un bosque por la cantidad de hombres con que lo componen y sus hombres valientes comparables a árboles grandes y altos como robles y cedros, y como un bosque, un ejército numeroso que se ve en formación en orden con constandartes, y por tanto sus armaduras, escudos, lanzas, arcos y flechas, y la gloria de éste se refieren a los príncipes y nobles que le componían, a los príncipes oficiales. Ahora, estoy de acuerdo de eso. Podemos verlo en literal y podemos verlo en figura. Usted tiene la opción, ¿ok? Yo lo quiero ver en literal, como dice aquí en la historia. Este es un libro, porque sí alcanzaron ver a los edificios de Asiria, ¿verdad? No sé en qué año. Y sí alcanzaron ver la posibilidad de que ahí había un jardín, etcétera, y que habían bosques. Ok, perfecto. Y no nomás por eso, pero la Biblia sí habla de sus bosques, pero no del jardín, ¿ok? Cada nación tiene que tener jardín. Babilonia también tiene su jardín para alimentarse. Ok. Exposición de Gil de nuevo, sobre todo la Biblia aquí dice, tanto el alma como el cuerpo, o desde el alma hasta la carne, o lo que denota el consumo total de ellos, no quedando nada de ellos. Isaías 37 dice, entonces el ángel del Señor salió e hirió a 185,000 en el campamento de los asirios, cuando se levantaron muy de mañana y vieron que todos eran cadáveres. Entonces Sennacherib, rey de Asiria, partió regreso y se estableció en Nínive. Y mientras adoraban el templo de Nisroch, su dios, sus hijos Adramelech y Ser lo hirieron a espada y huyeron a la tierra de Armenia, y reinó en su lugar Esarhadón su hijo. Entonces ahí vemos como una parte de los árboles, podemos verlo en figura, representa a sus líderes, ¿ok? Como dijo en el párrafo, sus estos príncipes, sus hombres que le componen, ¿ok? Otra cosa, ¿se recuerdan que yo les había dicho en el estudio anteriormente que la ciudad era Nimrod? No Nimrod, perdón, la ciudad era Nínive. Pues la verdad es que tenían muchas ciudades, al de base estaban conquistando muchísimo, pero la ciudad principal de Asiria era Asur. Y después ahí es donde estaba la capital. Después movieron la capital para Nínive, ¿ok? Entonces Nínive es la capital, ¿ok? Así como hoy tenemos la capital en cierta manera para California tenemos Sacramento, algo así. Profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum el Cosita. Recuerden que habíamos hablado de esto y se me vuelve. Ay, no. Los errores, ¿verdad? Alcohite. Dice alcohite. A ver. ¿Dónde está Nahum? Alcohite. Ok, vamos a ver en Reina Valera. Se me olvida, pues. Disculpen. De Elcos, ok. Ok, ahí está. Ahora, Elcos. Espérate. Oh, es E mayúscula. No, exacto. Dios es celoso y el Señor venga. El Señor venga y está furioso. Dios se va a vengar de Asiria. Eso es lo que está hablando Dios.
que va a vengarse o castigar al reino de Asiria. El Señor se vengará de sus adversarios. Nota cómo le dice 3 veces el Señor, y luego el Señor se vengará de sus adversarios. O sea que Dios lo está diciendo tan serio. Y reserva su ira para sus enemigos. Los montes temblan ante él y las colinas se derriten. La tierra arde en su presencia. Sí, el mundo y todos los que en él habitan. Entonces, este libro de Nahum está hablando sobre, es una profecía sobre Nínive, la capital de Asiria. ¿Quién podrá permanecer ante su indignación y quién podrá permanecer en el ardor de su ira? Su furia se derrama como el fuego y las rocas son derribadas por él. Porque mientras estén amontonados como espinos y mientras estén ebrios como borrachos, serán devorados como rastrojo completamente seco. Y devastarán a espada la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod en sus entradas, y así nos librará de Asiria, cuando viniere a nuestra tierra y cuando hollare nuestro territorio. Ese Micaías lo va a ocupar para el siguiente, Micaías 5. En Ezequiel 31 dice, he aquí, el asirio era un cedro en el Líbano. Entonces aquí vemos con Ezequiel 31 que por eso el comentario de Joe, ¿dónde está? Gil, la exposición de Gil, que esos bosques son representados la cantidad de hombres que la componen, ¿verdad? Podemos decir sus líderes. Entonces aquí Dios, bajo la inspiración, hizo que Ezequiel escribiera eso, que el asirio se está siendo comparado como un cedro. Un cedro es un tipo de árbol muy alto en el Líbano, de hermosas ramas con un manto que daba sombra y de gran estatura. Su copa estaba entre las espesas ramas y las aguas lo engrandecieron, el abismo lo elevó con sus ríos corriendo alrededor de sus plantas y envió sus arroyos a todos los árboles del campo. Hay algo que yo quiero ver, esa palabra copa. Continuamos en el versículo 5. Aunque leímos la última parte del 4, y envió sus arroyos a todos los árboles del campo, por lo tanto su altura se elevó sobre todos los árboles del campo. ¿Te recuerda algo? Daniel 4, misma historia, pero un poco diferente. Dios usa aquí el cedro para representar al asirio. El asirio. Y se está representando a un rey. ¿Cuál rey exactamente? Sennacherib. ¿Por qué Sennacherib? Porque él es el que atacó a Judá y habló mal de Dios. Él mandó a su siervo a blasfemar a Dios en cierta manera. O en la manera que sí. No en cierta manera, sí. Y eso se va a ver en el segundo estudio, aunque ya lo vamos a volver a tocar aquí de nuevo. Por lo tanto, su altura se elevó sobre todos los árboles del campo y sus ramas se multiplicaron, sus ramas se alargaron, o sea, crecieron largas, a causa de la multitud de las aguas cuando él brotó. Lo hice hermoso con la multitud de sus ramas, de modo que todos los árboles del Edén que estaban en el jardín de Dios tuvieron envidia. Sabes que esto es figura, ¿verdad? No es literal la parte de la envidia. Por tanto, así dice el Señor Dios, por cuanto te enalteciste y él alzó su copa ante las ramas espesas y su corazón se enalteció en su altura. Yo lo he entregado en mano del poderoso de las naciones, él ciertamente lo castigará y lo he expulsado por su maldad. Los extraños, los terribles de las naciones, lo han talado, lo cortaron, y lo han abandonado sobre los montes, y todos los valles sus ramas han caído, y sus ramas
han sido quebrantadas por todos los ríos de la tierra. Sobre su ruina permanecerán todas las aves del cielo y todas las bestias del campo estarán sobre sus ramas y no se levantarán de su altura todos los árboles junto a las aguas, ni brotarán su copa entre las ramas espesas. La copa significa lo mero de arriba del árbol, ¿ok? La más alta parte del árbol, básicamente. Y entre las ramas espesas, ni sus árboles se levantaron en toda su altura, todos los que beben agua, porque todos ellos serán entregados a la muerte. Es lo que está hablando el versículo 18, Isaías 10:18. Y lo más profundo de la tierra en medio de los hijos de los hombres con los que se descienden al sepulcro. Dios está ahí profetizándole al asírico. Y sabemos que en el libro de Isaías, sí murió Sennacherib, sí murieron 185,000 personas. Pero la nación no se destruyó en ese tiempo, ¿ok? Fue más adelantito. Básicamente eso es una profecía. En Sofonías 2:11 y en adelante dice, el Señor será terrible con ellos, pues matará de hambre a todos los dioses de la tierra y a cada uno desde su lugar. Todas las islas de las naciones se postrarán ante él. ¿Qué está pasando ahí? Ahorita voy a ver qué pasó aquí en este error. Primeramente, ¿qué pasó ahí? Lo que vimos en Ezequiel 36 y en Segunda de Reyes 19 y en Ezequiel, Isaías 36, 37 y también en Segunda de Crónicas, creo que es 31, 32, donde vemos que él se levantó y habló esas palabras. ¿Ok? Ahora, ¿qué hice mal aquí? Ay, no. Zephaniah. Ay, sorry. Ok. Él extenderá su mano contra el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en desolación seca como un desierto. Ya no va a haber bosque ni jardín, ni habitantes. Rebaños se echarán en medio de ella, todas las bestias de las naciones, el cormorán y el albetoro anidarán en sus dinteles superiores, cantarán sus voces en las ventanas. Habrá desolación en los umbrales, porque él descubrirá la obra del cedro. ¿Qué es la obra? Sus obras, básicamente. ¿De qué estás hecho, cedro? ¿Eres bueno o malo? Esta es la ciudad alegre que habita con despreocupación, que decía en su corazón, yo soy y no hay nadie más que yo. Cómo se ha convertido en desolación, en lugar de descanso para bestias. Todo el que pase junto a ella silbará y meneará la mano. En comparación con Daniel 4, con el rey Nabucodonosor, él fue cortado, pero se le dejó un pedacito de su árbol. Ese representaba él y su reino, y se enalteció, igual que mandó el siervo. Sennacherib mandó al siervo para enaltecerse contra Dios, lo cual se llama una blasfema y lo cual fue pecado. De tal manera el rey Nabucodonosor se exaltó, pero Dios lo puso por un castigo de 7 veces, que aprendemos que 7 años, y se comportó como una bestia y se arrepintió. ¿Ok? ¿Cómo se ha convertido en desolación el lugar que descansa para las bestias? Todo el que pase junto a ella silbará y meneará la mano. En Nahum 3:7 acontecerá que todos los que te vean huirán de ti y dirán, Nínive está desolada. ¿Quién te llorará? Es que en inglés dice is, pero no es is, no es está. Nínive es desolada, no, está, porque es un lugar. ¿Quién le llorará? ¿A dónde te buscaré consoladores? Serán como un abanderado que desmaya. Ahora recuerdan, aquí en este versículo noto que el punto
de tanto el alma como el cuerpo, pero aquí lo dijo en el mismo párrafo, ¿ok? Que está hablando de completamente destruir. Ahora, ¿por qué lo dice todo el alma al cuerpo? Pues yo pienso que a diferencia de Nabucodonosor, lo castigó por 7 años y después se arrepintió y después adoró a Dios. Comparado con Sennacherib y todos los demás, los otros reyes, pues no. Y los que siguieron de Sennacherib, ¿verdad? Porque como les digo, no se terminó. Aquí no muere la nación, es una profecía de cómo van a ser la nación, básicamente. Ok, serán como un abanderado que desmaya. Ok, la palabra abanderado en español no existe. O sea, no es eso. No dice en inglés a flag bearer, no. Significa un desmayado, ok. Ok, so. Y vamos a ver para demostrarles esto en la palabra. Mira que en español ponemos como un abanderado que se desmaya, pero en la palabra en hebreo dice uno desmayar y desmayar, pero ahorita se los voy a mostrar. Ahí está, mira, la palabra nasas, enfermo. La palabra masas es desvanecido, desmayado, caído, desgastado. Entonces, un enfermo es la palabra abanderado. ¿Ok? Pero vamos a ver en el original para que vean de nuevo. Y ahorita que no me acuerdo. Oh, sí, esa es. 18. Se dan cuenta que un versículo tiene muchísima información. Yo les voy a decir que Isaías 10 ha sido muy difícil entenderlo y me sigue costando. Pero gloria a Dios que me guía para saber la verdad. Ok, standard bearer es la palabra NASAS, acá abajo, H5263. Y lo presionas, ahí están las letras en hebreo. Y sí, yo no sé saber cuál es hebreo y cuál es arameo. Ok, no sé la diferencia todavía. Estar enfermo. Cuando un enfermo se desmaya, ¿pero por qué está enfermo? To wane. ¿Qué significa eso, to wane? ¿No que sabes inglés? Pues sí sé, pero a veces se me pasa. Es como palabras en español, no sé, igual. Wane. Caerte, desmayarte, to wane. Decline, wane. Es como desvanecer. Decrease, desaparecer. Ok, entonces vamos a editar aquí como un enfermo que desmaya. Ok, lo voy a dejar así, pero acá arriba sí le voy a poner. Que sí me gusta tener el versículo correcto. ¿Y por qué enfermo? Porque están viendo que están a punto de morir. Imagínate una guerra que se levantara ahorita un país muy grande, vamos a decir, y se levanta contra los Estados Unidos. Es solamente una analogía, ¿ok? No es literal. Y ya ves que no vas a poder contra esa gran nación. Y te estás desmayando tu corazón y ya sabes que estás a punto de morir. Entonces por eso dice como un enfermo que desmaya, que se desmaya. Se desmaya de miedo, de terror, que va hasta punto de morir. Ese es el punto. ¿Ok? Entonces aquí le vamos a poner, quisiera poner una X. Oh, ya me acordé que aquí. Esta cosa cross. Ándale. Un tachado. En Nahum 2:3 dice, el escudo de sus valientes se tiñe de rojo, los valientes de escarlata, los carros brillarán con antorchas encendidas en el día de su preparación, y los cipreses se estremecerán terriblemente, los carruajes rugirán en las calles. Ahí está la batalla, se batirán en duelo por las plazas,
parecerán antorchas, correrán como relámpagos. Él cortará a sus valientes, tropezarán en su camino y se apresurarán en su muralla, y la defensa estará preparada. Ok. Y aquí en Nahum 3:13, he aquí, ¿cómo dice acá? Oh, le falta el acento. Tu pueblo en medio de ti son mujeres. ¿Por qué mujeres? Las puertas de tu tierra se abrirán de par en par ante tus enemigos. Fuego consumirá tus cerrojos. Cuando vas a la guerra, no admitían mujeres en aquel tiempo. Hoy sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el físico de un hombre es más fuerte que el físico de una mujer. Entonces Dios aquí se está burlando de ellos y diciéndole, tu pueblo son mujeres. Porque son débiles, se creían muy poderosos y ahora Dios se está burlando de ellos. ¿Entiendes eso? Ok, versículo 19. Y los árboles que queden de su bosque serán en número tan reducido que un niño podrá escribirlos. En inglés dice a child can write them, que un niño los escriba. Ok, eso básicamente su bosque. Ahora aquí los árboles, ¿está hablando literalmente un árbol? O literalmente, o podemos verlo figurativa. Sus generales o los príncipes serán tan pocos. Vamos a ver. Esto me hizo recordar a Isaías 14, 24 y 25. El Señor de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado y se confirmará como lo he determinado, que quebrantaré el asirio de mi tierra y lo hollaré o lo pisotearé, como decimos. Por eso es la razón que pongo pisotear. Porque es futuro, pisotearé. Vamos a ver si estoy bien. En mis montes y su yugo será quitado de ellos. ¿Ok? Entonces sí, Dios ya había profetizado ahora en el capítulo que ni siquiera estamos todavía, ¿verdad? Barnes nota sobre la Biblia, dice, y el resto de los árboles manteniendo aún la imagen de un bosque grande y atrora denso. Eso está, a ver qué es eso. La palabra era y una vez denso, con el que había comparado al ejército asirio. El resto, aquí significa lo que quedará después de que el juicio amenazador venga sobre ellos, que un niño pueda escribirlos. Ok, que un niño, disculpe que vuelvo a repetir, lo que pasa es que me pongo a editar un poquito, que un niño pueda escribir, contarlos o escribir sus nombres, es decir, serán muy pocos. Un niño puede contar, pero pocos. Sin embargo, el número de los que quedarán serán tan pequeño que incluso un niño podrá contarlos con facilidad. Es probable que algunos del ejército de Sennacherib escaparán. Véase notas en Isaías 37:37 y comparando con todo el ejército y el remanente podría tener un asombroso parecido con los pocos árboles en la descomposición de una otrora magnífico. Otra vez la palabra otrora. De un... No me echen culpa a mí, esto se llama el problema de Google. ¿Por qué tiene que decir todo esto? No lo sé. Sin mucha explicación. Barnes nota sobre la Biblia. Comentario de Ellicott para lectores ingleses dice, si el resto de los árboles de su bosque serán pocos. Contar el ejército, contar muertos y heridos después de una batalla era comúnmente la tarea del escriba real, que aparece con tanta frecuencia en este empleo en las esculturas asirias. Aquí los supervivientes. Aquí los sobrevivientes, el remanente, como antes deberían ser tan pocos, literalmente un número que incluso
El niño que apenas podría contar con los dedos sería lo suficiente hábil para contarlos. De nuevo repetimos Nahum 3:12. Todas tus fortalezas serán como higueras. Hora 17 creo que era el último. No me acuerdo. Con sus primeros hijos, si se sacude, caerán en la boca del que los coma. Los invito a estudiar para que vean que esto no es cosa leve. Allí te consumirá el fuego, la espada te cortará, te devorará como el pulgón. Ese pulgón no es literalmente una pulga, pero es un animal que se come la cosecha. Multiplícate como el pulgón. Ves, ahí ya tengo que ver el versículo. Entonces, si los invito para acá, no se sientan como que, ay, déjame adelantarle, sino que te estoy enseñando cómo de difícil es estudiar. Pero también es un deleite, es una bendición para nuestra alma. ¿Ok? Espero que entiendas eso. Ahora, ¿dónde estoy? ¿Dónde es esto? Ok, es el 15. Cankerworm. ¿Ves esta palabra cankerworm? Lo buscamos en el original. Si lo busco en Google me va a decir que es un pulgón. Ay, no. Me río porque se me hace chistoso. Cankerworm es como yo creo que es como un tipo de grillo. Gusano. Cancro. ¿Ok? Es una caterpillar. Es una oruga, pero vamos a ver qué dice el lenguaje original. No se confíen en el Google, lo que pasa es que lo busco, pero primero sería la Biblia. Ok, nota que en inglés aquí dice like a cankerworm. La palabra en hebreo solamente es cankerworm. Ok, que decimos es una caterpillar. O a young locust. El young locust es un gusano de un tipo de grillo. Ok, entonces vamos a ponerle caterpillar. Que es oruga. Los gusanos comen mucho, ¿eh? No crean que tiene que ser grande para comer más. Multiplícate como el pulgón, de nuevo el pulgón. Ay, ¿cómo pues? Sí, en la Biblia en inglés sí dice doble. Ok. Ven cómo es una tarea muy exhausta. Ajá, de nuevo dice. Ok, aquí dice, come como oruga, multiplícate. Creo que eso dice multiplícate. Numerous. Ok, numerosos. Ajá, multiplícate. Oh, pues ahí dice multiplícate. Uy, no. Como langostas acá, esta otra palabra muy diferente. Locust. Ahora la locust es yo creo que el animal ya grande de la oruga. Es un gusano, ¿ok? Ok, ¿cómo se dice locust? En español me dice que son langostas, pero para mí en español langostas es otra cosa. Para mí la palabra sería más como un grillo, ok, pero bueno. Vamos a ver qué dice el Google Translate. Yo creo que yo necesito trabajar para Google Translate. Les voy a decir, contrátenme por favor porque yo haré más trabajo mejor.
Ok, no crean que se está tratando de ser orgullosa. Algarroba no es la palabra correcta. Ay, ay, ay. Voy a hablarle a Google para que me contraten. ¿Qué les parece? Entonces tardaría más tiempo dar un estudio. Mejor no, ¿verdad? Vamos a poner langosta simplemente porque esa es la mejor palabra. Oh, ya está aquí. Perfecto. Multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo, el pulgón, otra vez el pulgón. Ay, no, 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 no. Vamos a ver el 16. A ver, pónganse a estudiar, a ver si pueden. Ay, ¿qué estoy haciendo? La oruga destruye y se va volando. Ahora, aquí en el versículo 16 ya está en un estado donde ya tiene las alas, ¿verdad? Ok, lo cual en el lenguaje original no debería de ser oruga. Pero vamos a ver si estoy mal yo. No creo que ellos estén mal, pero siempre es mejor checar, examinar, escudriñar. Ok, ¿ves? Es un young locust aquí. Aquí es, podemos ponerle aquí porque ya tiene las alas. Ah, sí, ok. Entonces aquí vamos a poner las langostas, aunque no me gusta ese nombre, como les digo. Destruyen. Ok. Oops, there we go. Eso ahí lo estoy invitando a estudiar una pizquitita. Tus coronas son como langostas y tus capitanes como grandes saltamontes. A veces ahí está la palabra saltamontes. Ahí voy a volverlos a invitar. No se sientan como que avanza la chica. Porque, ok, son locust. Mira aquí como en inglés, en español me le ponen. Oh, ahí está grasshoppers, never mind. A ver. Ok, saltamontes, grasshoppers, ok. Que acampan en los vallados y en el día frío, pero al salir del sol huyen y no se sabe dónde están. Proverbios, recuerda que todo esto tiene que ver con la destrucción de Asiria, ¿ok? Si desmayas en el día de la adversidad, tu fuerza es pequeña. Versículo 20. Y acontecerá en aquel día que el remanente de Israel y los que escaparon de la casa de Jacob no se apoyarán más en el que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel, con verdad. Quiero invitarte a ver esto. La palabra de Dios es muy profunda. La palabra de Dios se puede aprender sin usar el hebreo, el griego, el arameo. ¿Ok? Se puede entender, pero cuando estás comiendo carne, con lo que significa que estamos comiendo carne aquí en el libro de Isaías, se ocupa eso, ¿verdad? Pero puedes leer la palabra, puedes leer el versículo, puedes meditar, puedes orar. Tienes que orarle a Dios por el entendimiento que te esté ayudando para poder entender, porque mira por qué te estoy diciendo esto. Ok. En el versículo 20 habla de la remanente de Israel. En el versículo 21 habla de la remanente que regresará. En el versículo 22 habla de la remanente. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Tres remanentes? ¿De qué está hablando esto? Ahí me puse a orar y Dios me bendijo para poder entenderlo. Entonces la gloria es para Dios. Yo los invito a estudien que Dios sí les quiere dar el entendimiento. ¿Ok?
Entonces este versículo está hablando que se acontecerá en aquel día el remanente de Israel y los que escaparon de la casa de Jacob. La casa de Jacob se está refiriendo a la casa de Efraín. No se apoyarán más en lo que los hirió, sino que se apoyarán en el Señor, el Santo de Israel, con verdad. Recuerden, ellos hicieron una colisión con Siria. ¿Recuerdan eso? Y querían atacar a Judá, pero después Dios los castigó y les mandó a Siria. En el comentario de Matthew Paul, el remanente de Israel y los que escaparon de la casa de Jacob, los judíos que serán preservados del devastador azote asirio, que destruyó al gran número de Israel y a Judá, de las calamidades que le siguieron, pues parece probable que este lugar se refiera más allá de la liberación del ejército asirio y de los tiempos del Nuevo Testamento. Ok, él puso este comentario aquí, yo lo voy a borrar porque este versículo no está hablando de eso, ¿ok? Vamos a enfocarnos en la palabra de Dios, porque así me parece a mí. Lo voy a cortar y vamos a enfocarnos en la historia bíblica, lo cual es lo más importante. Ok, perfecto. El Señor hará venir sobre ti, sobre tu pueblo y sobre tu casa de tu padre días cuales nunca vieron desde el día que Efraín se apartó de Judá, es decir, el rey de Asiria. Ok. Y el Señor rechazó. Déjeme editar esto porque es muy importante. A toda la descendencia de Israel y los afligió. Los afligió, ¿ok? Y los entregó en manos de saqueadores hasta expulsarlos de su presencia. ¿Qué significa expulsarlos de su presencia? Que los sacó de la presencia de Dios. Ya no iban a estar en la tierra de Israel, ¿ok? Porque él separó a Israel de la casa de David y ellos hicieron rey a Jeroboam, hijo de Nebat, y Jeroboam apartó a Israel de seguir al Señor y los hizo cometer un gran pecado. Y si me ves editando, no lo tomes tan personal. Soy humana, hago errorcitos. Ay. A mí me gusta mucho editar, porque los hijos de Israel anduvieron en todos los pecados de Jeroboam cometió. No se apartaron de ellos hasta que el Señor quitó a Israel de su presencia, como lo había dicho por medio de todos sus siervos los profetas. Así fue Israel llevado cautivo de su tierra a Asiria hasta el día de hoy. ¿Qué es lo que pasó aquí? Pongan atención y Dios les va a dar el entendimiento. En Nehemías 9:29 les amonesté para que volvieran a tu ley, pero ellos se ensoberbecieron. ¿Qué significa ensoberbecieron? Se enorgullecieron, se hicieron orgullosos. Y no escucharon tus mandamientos, sino que pecaron contra tus juicios, los cuales el hombre cumple y vivirá por ellos. Se pusieron de espaldas, le rechazaron a Dios, endurecieron su cerviz y no lo escucharon. Los soportaste por muchos años y les amonestaste con tu espíritu por medio de tus profetas, pero no quisieron escuchar. Por lo tanto, los entregaste en manos de los pueblos de las tierras. Estamos escuchando la razón por qué Dios los sacó de su tierra, por qué separó a Efraín de Judá. Porque rechazaron a Dios, ¿ok? Ok. Ok. Sin embargo, por tu misericordia no los consumiste ni los abandonaste, porque eres un Dios clemente y misericordioso. Ahora pues, Dios nuestro, Dios grande, poderoso y terrible, que guardas el pacto y la misericordia, no tengas en poco ante ti todo el sufrimiento que nos ha sobrevenido a nosotros, a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros sacerdotes, a nuestros profetas, a nuestros padres y a todo tu pueblo desde los tiempos de los reyes de Asiria hasta hoy. Pero tú eres justo en todo lo que nos ha sobrevenido, pues tú has obrado con justicia, pero nosotros hemos obrado con maldad.
Versículo 34. Ni nuestros padres, ni nuestros príncipes, ni nuestros sacerdotes, ni nuestros padres han guardado tu ley, ni han escuchado tus mandamientos, ni tus testimonios con que les testificaste, porque no han servido en su reino, ni en tu gran bondad que les diste, ni en la tierra espaciosa y fértil que les diste. Se han apartado de sus malas obras. He aquí, nosotros somos hoy siervos, y en la tierra que dices a nuestros padres para que comiesen su fruto y su bien. He aquí, somos siervos en ella, y ha producido mucho fruto para que los ríos que pusiste sobre nosotros a causa de nuestros pecados, y ellos se enseñorean de nuestros cuerpos y de nuestros ganados según su voluntad, y estamos en gran aflicción. Ok, entonces eso está hablando. Vamos a continuar. Y los hijos de la cautividad celebraron la Pascua a los 14 días del mes primero, porque los sacerdotes y los levitas se habían purificado se habían purificado juntos. Todos ellos estaban limpios y sacrificaron la Pascua por todos los hijos de la cautividad, por sus hermanos los sacerdotes y por sí mismos, y comieron los hijos de Israel que habían vuelto de la cautividad, y todos los que se habían apartado de las inmundicias de las naciones de la tierra para buscar al Señor Dios de Israel. Entonces ahí están hablando los que salieron de Asiria, están celebrando, y celebraron que volvieron de la cautividad, ¿ok? Los de Efraín. Y celebraron con alegría la fiesta solemne de los panes sin levadura durante 7 días, porque el Señor les había alegrado y había vuelto el corazón del rey de Asiria hacia ellos para fortalecer sus manos en la obra de la casa del Señor, del Dios de Israel. Por tanto, así dice el Señor Dios: ahora haré volver la cautividad de Jacob, y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y seré celoso por mi santo nombre después que hayan llevado su vergüenza. Entonces, cuando la nación de Efraín, los que salieron de Efraín a cautiverio, Dios lo hizo que pasara. ¿Por qué? Porque era un castigo, porque habían rechazado a Dios. Y tenían que pasar su vergüenza, ¿ok? Por todas sus transgresiones con que habían prevaricado contra mí, dice Dios, ¿verdad? Cuando habitaran seguros en su tierra y no hubiera quien los espantara. Cuando los haya sacado de entre sus pueblos y los haya reunido de los cielos de sus enemigos, y haya sido santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los hice llevar cautivo entre las naciones y los he reunido en su tierra, y no he dejado allí a ninguno de ellos, y no esconderé más de ellos mi rostro, porque he derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, dice el Señor Dios. Entonces, volvamos al versículo. Ay, se me olvida. El remanente, o el 20. El remanente que escapó de la casa de Jacob no dirá más al que lo golpeó, como vimos anteriormente en el versículo 19, que también los golpeó, pero se volverá a su Señor, ¿verdad? Al Santo de Israel. Will stay upon him. Sabes que se va a unir, se va a volver a buscar a Dios con todo su corazón y alma. Versículo 21. El remanente volverá al remanente de Jacob, al Dios fuerte. Ahora te preguntas por qué se vuelve a repetir. Vamos a aprender. Esto me hizo recordar Isaías 7:3, que dice, entonces el Señor dijo a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear Jasub. En inglés, yard, a ver cómo dice. Bueno, no importa en inglés. Al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Creo que lavador no es L mayúscula. Porque nos ha nacido un niño, nos ha sido dado un hijo, y el gobierno estará en su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios Fuerte, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Isaías 9:6 ya ha sido grabado y puesto en YouTube.
¿Cuál es el punto del versículo 7? La palabra remanente significa Sear Yasub. ¿Ok? Entonces, el hijo del profeta Isaías es Sear Jasub, que significa el remanente volverá. Se ha cumplido el nombre profético del hijo de Isaías. Sí se cumplió ya, ¿verdad? Pero aquí se está volviendo a retocar. Isaías 11 dice: acontecerá en aquel día que el Señor volverá a extender su mano para recobrar el remanente de su pueblo, que aún queda en Asiria, de Egipto, de Patros, de Cus, de Elam, de Sinar, de Hamar y de las islas del mar. Asolarán la espada la tierra de Asiria y la tierra de Nimrod en sus entradas. Así nos librará de Asiria cuando entre en nuestra tierra y pisotee a nuestras fronteras. El remanente de Jacob será en medio de muchos pueblos como el rocío del Señor, como las lluvias sobre la hierba, que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres. El remanente de Jacob será entre las naciones, en medio de muchos pueblos, como un león entre las bestias del bosque, como un cachorro de león entre los rebaños de ovejas. Si pasa, pisotea y desgarra, y no hay quien libre. Mateo 4:13 es un cumplimiento de lo que está hablando aquí en esos versículos. Y dejando a Nazaret vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima, o sea, Sea City, una tierra que está al borde del mar, en la región de Zebulón y de Neftalí, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo: la tierra de Zebulón y la tierra de Neftalí, camino del mar al lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ese Galilea de los gentiles se va a explicar aquí, en el siguiente versículo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. ¿Cómo estaba asentado en tinieblas? Oh, pecaron contra Dios, le dieron la espalda a Dios, lo rechazaron y estuvieron en tinieblas y fueron a diferentes partes, ¿verdad? Y todas esas ciudades que se mencionó son las ciudades de Asiria, Elat y eso, o Elam, como se dice en inglés, creo. Y los asentados en la región y sombra de muerte de luz resplandeció. Ahora, si somos honestamente los que salieron de Efraín, en este tiempo son más de 600 años, ¿ok? O sea, lo remanente que salió de Efraín empezó en esa ciudad, empezó Cristo a predicar. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Dios decidió, el Hijo de Dios, decidió empezar su ministerio ahí. Versículo 22. En lo que le digo, si usted no pide al Señor entendimiento, usted no lo va a tener. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es sagrada. El ser humano no lo puede entender por su propia mentalidad. Las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. Yo tuve mucha dificultad con este capítulo de Isaías. Y aún lo tengo, ¿ok? Porque ya estoy en la parte estudiando. Está profundo y se repiten. Vuelve a repetirse, lo cual me intriga pensar si un versículo fue escrito solo y después se juntaron todos, no lo sé. Pero gloria a Dios por la bendición de poder tener este video. Amén. Porque si tu pueblo Israel fue como la arena, fuera, como la arena del mar, solo el remanente de él volverá. La consumación decretada rebosará de justicia. Ahora vemos remanente, remanente, remanente. ¿Qué significa todo eso? Todo tiene un propósito, ¿ok? Ahora aquí está mencionando la arena del mar. ¿Qué nos trae esto? En este versículo, como te das cuenta, no hay citas. ¿Por qué? Porque la Biblia nos explica claramente. Y el ángel del Señor llamó a Abraham desde el cielo segunda vez y dijo: por mí mismo he jurado, dice el Señor, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único. Te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Entonces, este remanente está hablando con el remanente, que cuál son
la semilla de Abraham, ¿verdad? Esta promesa nos hace pensar, ese versículo nos trae a pensar en esta bendición que va a multiplicar su descendencia como la arena que está a la orilla del mar, ¿ok? Tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos y serán benditas en tu descendencia todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Ahora, la promesa de Abraham está dando aquí en Génesis. Y esa promesa no se cumple solamente con la nación de Israel. En su tiempo que existió hasta que Cristo vino. No, la descendencia sí está cumplida en que Israel iba a existir e iba a salir el Mesías. El Mesías va a salvar a todo el mundo, no nomás a los hebreos. Entonces, esta promesa se va hasta la última persona que se salve. ¿Ok? Porque por fe nos hacemos hijos de Abraham. En Romanos 9:22 dice, y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos o vasijas de iras. Vamos a poner vasijas. Vamos a dejarlo así. Preparados para destrucción y para dar a conocer las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que preparó de antemano para gloria. Es decir, a nosotros, a quienes ha llamado no solo los judíos, sino también los gentiles, como también dice en Oseas, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y amada a la que no era amada. Y sucederá que en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, ahí serás llamados hijos del Dios viviente. Entonces, este romano está llevando hacia lo último de las personas que se salven. Los vasos preparados para la destrucción está hablando de los gentiles. Ok, los vasos de gracia o de misericordia está hablando de los que han sido redimidos, ok. Y también habla de los judíos. Ok. Y se será en el lugar donde se les dijo, no sois mi pueblo, y serán llamados hijos de Dios viviente. Oh, sí, ya dije eso. Isaías también clama respeto a Israel cuando el número de los hijos de Israel sea como la arena del mar. Ahí vamos con Génesis 15. Un remanente será salvo porque él terminará la obra y la cortará en justicia. Porque el Señor ejecutará una obra breve sobre la tierra. Entonces vemos que en el versículo anterior está hablando de Efraín, versículo anterior es de Efraín. Aquí está hablando del remanente, todo el remanente que va a ser. Básicamente el remanente de todos los que se van a perder. Ok, dice, terminará la obra y la cortará en justicia porque el Señor ejecutará una obra breve. Parece que es una obra breve porque el tiempo se va tan rápido, ¿verdad? Así dice el Señor Dios, que creó los cielos y los extiende, que extiende la tierra y su producto, el que da una eco mayúscula, no mayúscula, acento, perdón. El que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, el Señor, te he llamado en justicia. Y te sostendré de la mano y te guardaré y te pondré por pacto del pueblo, por luz de las naciones y para que abran los ojos de los ciegos, para sacar de la cárcel a los presos y de casas de prisión a los que moran en tinieblas. Yo soy el Señor, ese es mi nombre, y a otro no le daré mi gloria, ni mi alabanza a imágenes talladas. En Lucas 2:27, movido por el Espíritu, I don't know cómo va. Sí, ok. Vino al templo y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para cumplir con él, conforme al rito de la ley, la cual has preparado en la presencia de todos mis pueblos, luz para iluminación a las naciones. Cristo es la luz del mundo. ¿Se recuerdan eso? Ok. Entonces Dios no nomás quiere redimir a Jacob o Efraín de la tierra de Siria, pero quiere redimir a todo su pueblo.
Efesios 3:6, para que los gentiles sean coherederos y miembros del mismo cuerpo. Cuando Asiria fue a los lugares, cuando Efraín fue a Siria, ahí ellos fueron un testimonio, ¿ok? Un testigo de que Dios requiere justicia y que sí paga, la paga del pecado es la muerte. Pero claro, sabemos que no se destruyeron, no se murieron todos, no se murió la herencia, básicamente. Ok. Aquí está hablando ahora de lo siguiente: la consumación decretada rebosará de justicia. Y estamos viendo que esas palabras, la palabra kelayon, que significa consumación, destrucción, aniquilación, y la palabra karatz, decidido, determinado. Había un decreto que Dios había dicho: voy a separar a Efraín de Judá, y era que iba a cortar la nación. Hay otro versículo que también habla de eso. Y os echaré de mi presencia como eché a todos vuestros hermanos, a toda la descendencia de Efraín, como te abandonaré, Efraín, cómo te libraré, Israel. ¿Cómo Dios va a abandonar a Efraín completamente? ¿Cómo? Dios es un Dios de amor, ¿verdad? Castiga, pero tiene misericordia. ¿Cómo te haré como Asma? ¿Cómo te pondré como Seboim? Mi corazón está movido dentro de mí, junto con mi tierna compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira. El propósito, el decreto era que murieran. Y este versículo se va a repetir de nuevo. Esta información. No ejecutaré el ardor de mi ira. No volverá a destruir a Efraín, porque soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti. Cuando se refiere a Dios, hay un acento en la E. Y no entraré en la ciudad. En pos del Señor andarán. Él rugirá como león. Cuando ruja. I believe que es una J aquí. Los hijos temblarán desde el occidente. Oí la palabra del Señor a naciones y hacerlo saber en las islas lejanas y decir: el que dispersó a Israel. Disculpen que no, que tengo errores, disculpen. Lo reunirá o lo recobrará, los redimidos, ¿ok? Y lo guardará como el pastor a su rebaño, porque el Señor redimió a Jacob y lo rescató de la mano del que era más fuerte que él. Por tanto vendrán y cantarán en lo alto de Sión y correrán juntos al bien del Señor, al trigo, al vino, al aceite y las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto regado, y no volverán a lamentarse. Entonces Jeremías 31 tiene más en referencia con Judá, ¿ok? Pero como vemos acá, también después va a hablar de Efraín, ¿ok? Ok, por tanto vendrán a cantar en lo alto de Sión y correrán juntos al bien del Señor, al trigo, al vino, al aceite, a las crías de las ovejas y de las vacas, y su alma será como un huerto regado, y no volverán a lamentarse. Entonces la Virgen se alegrará de la danza. La Virgen está refiriendo de Israel completo, tanto los jóvenes como los viejos a una, porque yo cambiaré su duelo en alegría y los consolaré y los haré alegrarse en su dolor, y saciaré la grosura del alma de los sacerdotes, y mi pueblo se saciará de mi bien. Dice el Señor, así dice el Señor. Voz se oyó en Rama, lamentación y llanto amargo. Raquel, que lloraba por sus hijos, se negó a ser consolada por sus hijos, porque perecieron. Así es el Señor: reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas, porque tu obra será recompensada. Dice el Señor, y volverá de la tierra del enemigo. Y hay esperanza en tu fin, dice el Señor, y tus hijos volverán a su propia tierra. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Efraín se está arrepentimiento. Y Jesucristo decidió ir a esa locación primero para predicar el evangelio en la tierra de Naftalí, ¿verdad? Me has castigado
y fui castigado. Dios está yendo a Efraín a arrepentirse, ¿ok? En manera figurativa. Y fui castigado, aunque sí fue literal también, como un toro desacostumbrado al yugo. Conviérteme y será convertido, porque tú eres el Señor mi Dios. Se está dando cuenta Efraín de que sus caminos fueron malos. Él es el Señor de Dios, no sus placeres, no su deleite. Ciertamente después de que me convertí, me arrepentí, después de recibir instrucción, me golpeé el muslo, me senté avergonzado, sí, incluso confuso, porque soporté el oprobio de mi juventud. Es Efraín, mi hijo querido, es un niño agradable. Después de que hablé contra él, aún lo recuerdo con favor. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendrá misericordia, dice el Señor. Y acontecerá en los postreros días que el monte de la casa del Señor será establecido como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados, y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor. Entonces este tercero del redimido está hablando de porción de Efraín, y está hablando de los redimidos, del último día, todos hasta el último día, que van a venir a Sión. Entonces están hablando del tiempo de la Nueva Jerusalén. Ciertamente los redimidos de Sión volverán cantando. Se está hablando de ese tiempo, ¿ok? Venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Romanos 11:25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seas arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte. Recuerda que aquí más o menos se está enfocando en Efraín, ¿ok? Aunque tuve que compartir versículos donde habla de Judá, porque también hablaba de Efraín. Entonces, ¿qué le aconteció a Israel? Pues Israel completo, Efraín se fue para Siria. Fue atacado, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Para Judá, Judá no se fue a cautiverio con Asiria, pero sí se fue a cautiverio a Babilonia. Asiria nomás lo rodeó, pero no lo atacó, porque el rey Ezequías se puso a orar a Dios. Luego, entonces hasta que haya entrado en la plenitud de los gentiles. El propósito de todo esto es que los gentiles vengan, como se ganó el rey de Babilonia, ¿verdad? Nabucodonosor. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito: vendrá de Sión el libertador. Entonces la redención se va a todo el mundo, incluyendo con el libertador, que será el rey en la nueva Jerusalén, que apartará de Jacob la impiedad, y ese será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Aquí concluye esto. Entonces Dios, la redención, no nomás se habla de sacar del cautiverio, claro que sí, pero ¿hasta qué? Hasta que quita el pecado, para que los lleve al cielo y después a la nueva Jerusalén, en la nueva tierra. Amén. Qué bendita es esta esperanza que tenemos, y qué bendito y qué bendición es estudiar y poder entender de qué se habla en el libro de Isaías. Sí, es muy difícil entenderlos con tu propia mente. Ocupamos la mente de Cristo y ocupamos orar continuamente al estudiar, porque no se puede entender si no oras, si no le estás rogando a Dios: Dios, ¿qué significa esto? Ayúdame. Una continua oración al estudiar, no vas a poder entender nada. Vamos a orar. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Bendice, oh Dios, a tu pueblo. Despiértalos, oh Dios, para que vengan a ver estos estudios, que les bendice su alma. Bendice el canal KJV Bible Stories para tu gloria, Señor. Gracias por tu misericordia. En nombre de Cristo Jesús te alabamos. Amén.